noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche analizamos el panorama electoral que se viene para el país. Y cuando hablamos de panorama electoral, no solo hablamos de las elecciones generales 2023 que ya están a la vuelta de la esquina y que ya vimos algunos candidatos que ya le dieron sus jaloncitos de orejas por andar de campaña anticipada. Sí, ya sabemos que eso de sacar libros y que andar firmando autógrafos, no. Ya nos dimos cuenta, señores, tampoco nos den a todo con el dedo. Pero también tenemos elecciones importantes que han quedado en el tintero. Elecciones que pasan precisamente por ese ente muy susceptible a crítica y es el Congreso de la República de Guatemala, donde se cuecen las mejores habas, dicen por ahí los abuelitos. Para hablar de este y otros temas nos acompañan nuestros invitados de la noche, al cual tengo el gusto de presentar. Nos acompaña el licenciado Alejandro Quinteros. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Qué gusto. Igualmente, y nos acompaña el licenciado Daniel Rustrián. Muy buenas noches, Daniel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos a hablar a lo que nos atañe y es este proceso electoral primero del 2023. Y vamos a hablar del tema fundamental y es las reglas del juego, las famosas reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se quedaron en el tintero. Algunos dicen, aunque las estén proponiendo, aunque estén ahí siempre en la agenda, ya no da tiempo para que se vayan a dar esas reformas y muy posiblemente, o casi un 99% de probabilidades de que juguemos este panorama electoral 2023 con las mismas reglas del 2019. ¿Cuál es su postura al respecto, licenciado Alejandro? Esta es la cantaleta de todos los años y cada vez que viene un nuevo año electoral nos hablan de que ya las reglas no se pueden cambiar, que hay muy poco tiempo. Sin embargo, sí es posible hacerlo. Realmente para que empiece la convocatoria de elecciones todavía tenemos 6 meses y medio más o menos adelante y ya ahorita pues hay una propuesta de dictamen con algunas pocas reformas, no es de todo completa, y que algunas de ellas podrían empezar a arreglar algunas cosas del sistema electoral. Estas reformas pues todavía están en algún análisis, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, que recién las presentó, pues pide que en unos días se presenten las ideas para poder completar algo, y si se trabaja bien, esto podría salir antes de las elecciones y podríamos tener nuevas reglas para algunas cosas puntuales como elección de diputados, como temas de financiamiento electoral que han dado problema anteriormente, temas de publicidad y campaña, y es importante que pues que nos apuremos con esto. E independientemente de que diera tiempo para las próximas elecciones, no hay que dejarlo a un lado, hay que seguir promoviéndolo, hay que seguir como ciudadanos exigiéndolo, porque si no queda para estas elecciones, quedará para las siguientes. Pero no esperar a que la siguiente legislatura y al siguiente magistratura del Tribunal Supremo Electoral venga a promover, sino desde ya ir cambiando las cosas, y más adelante pues se pueden cambiar otras, porque realmente la ley necesita muchos cambios de forma y de fondo. Licenciado Rustrián, ¿hay tiempo, no hay tiempo? ¿Esto es una narrativa, como bien menciona el licenciado Alejandro, o definitivamente vamos a jugar con las mismas reglas del 2019 y unas reformas ya no son viables? Parecería que es un escenario similar al que vivimos en 2015, que es donde se empieza a fraguar esa discusión sobre si deberíamos de jugar con nuevas reglas. Justamente ayer un diputado presentó ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso un dictamen de un análisis que se hizo con algunas cuestiones puntuales, por ejemplo en el tema de publicidad, que es también un tema que ha estado en mucha discusión en los medios de comunicación, que ya algunos de ellos dijeron que se retiran de poder inscribirse debido a las condiciones del juego. Otros temas importantes como la representación precisamente del Congreso, que es una institución que siempre en los estudios de opinión pues tiene ese desmérito de representación, y creo que hay un tiempo prudencial donde todavía se podría conocer esto, pero recordemos que la ley electoral pues es de orden constitucional y tendría que pasar por la Corte de Constitucionalidad, que termina siendo ese tema de la cancelación de los partidos políticos, que después del proceso termina resolviendo y queda esa duda en el aire de si realmente se va a dar. Yo creería que hay tiempo si primero hay interés de los diputados, primero hay una responsabilidad también de la ciudadanía de participar más activamente en el debate de esto, que por supuesto en un año preelectoral pues la discusión es mucho más álgida. Hay unos temas importantes que seguramente vamos a discutir a lo largo de esta noche. Precisamente tocaste un tema súper importante, es el tema de los famosos listados abiertos, les llaman listados desbloqueados, y es el tema de cómo elegimos actualmente a los diputados.
La gente, creo que ya no es secreto que los diputados creo que tienen la peor calificación de aceptación en el país. Y no solo es un problema de Guatemala, creo que es un problema a nivel mundial, o por lo menos a nivel regional. El diputado es mal visto y la forma en la que los estamos eligiendo da para que nuevamente en este listado donde legalmente pues nosotros no somos los que elegimos a los diputados, sino que son los partidos los que nos dan estos listados ya establecidos. ¿Y cómo hacen la elección adentro de esos partidos? Muy discrecionalmente, aunque lo intenten disfrazar de un proceso democrático de elección. Yo recuerdo hace poco una elección de partidos, ¿no? que fue abierta, entonces era un partido donde la mayoría eran familiares y sale la votación y precisamente queda en primer lugar el papá, en segundo lugar el hijo, el hermano, el primo. No, tampoco, pues. O sea, sabemos que hay un problema serio en la forma en la que elegimos diputados. ¿Cómo sería ese cambio? Se habla de listados desbloqueados, que es la última propuesta, pero estas han habido varias. Yo recuerdo una vez un diputado dijo que eso no se podía saber y sacó en el Congreso de la República un pergamino como de 2 kilómetros. La propuesta que están presentando actualmente es una cartilla. Digamos, el proceso como tal sería la dificultad, o es más que no quieren cambiar porque obviamente no les conviene. Como se dice en buen chapín, pusieron a la comadreja a cuidar los huevos. Ahí es precisamente más... es porque no quieren cambiar que por decir que el proceso es bueno o no. De hecho, el proceso de listados semiabiertos, como el que se está proponiendo ahorita, ya está siendo utilizado en otros países, y sí, en efecto, en algunos distritos que son muy grandes son sábanas. Realmente los distritos que darían problema aquí sería el distrito Guatemala, el departamento, que tiene 19 diputados, y el listado nacional, que tiene 32. ¿Verdad? Ahí, Distrito Guatemala para abajo, estamos hablando de 11, 10, 9, e incluso algunos de 3 o 4. Realmente no serían unas papeletas tan grandes o unas cartillas tan grandes. ¿Cuál sería la mejor forma de acercar al representante al ciudadano? Dividir los distritos. La Constitución Política de la República dice que cada departamento es un distrito y la ciudad de Guatemala uno más. En ningún lugar dice que los distritos se puedan subdividir en subdistritos. Lo único que dice es que cada distrito debe tener por lo menos un representante, y el caso en donde se había dado eso es el Progreso, que ahora tiene 2 por temas de población. La Corte anterior de Constitucionalidad, nefasta, de Gloria Porras, dio una opinión ahí sin mayor sustento, en donde decía que eso no era constitucional, pero realmente no tiene el sustento. Creo que la mejor vía sería buscar esa, de modo que se puedan dividir los departamentos en distritos y que cada distrito elija solo un representante. Entonces teníamos una papeleta igual a la del presidente y vicepresidente, es que más sencilla incluso, porque esa pues tiene 2 figuras. Bien, licenciado Daniel, el tema de la forma en la que elegimos los diputados, ¿cree que al cambiarla, al mejorarla, al actualizarla, podría también ser ese respiro que necesita el Congreso de la República para empezar a trabajar de verdad? Yo creería que sería muy interesante ese cambio de guardia en esos muros ya envejecidos de la institución legislativa, y creo precisamente, y comparto la opinión de que ¿por qué no se dan estos cambios? Es porque mucha gente está enquistada en ese organismo, llevan muchos años y ya son generaciones tras generaciones que se trasladan la representatividad. Pero hay una propuesta interesante también, el tema de los distritos, que pudieran haber partidos distritales. Creo que le daría la oportunidad también a algunos departamentos de organizarse. Y yendo un poco más allá, que seguramente va a ser un tema más adelante, por ejemplo, el tema de los comités cívicos, que también se ven limitados en el tema de participación. ¿Por qué? Porque el tribunal les asigna 10 centavos de dólar para su financiamiento. En la propuesta que se presentó ayer se eleva a $1 de financiamiento por padrón en ese distrito. Eso daría una posibilidad más o un incentivo mayor a formar organizaciones partidarias al margen de las organizaciones políticas actuales, que muchas de ellas, lamentablemente, para aquellos que tienen la intención de participar, pueda que no representen su forma ideológica, su expectativa, y menos el plan programático de desarrollo, que no representen los intereses de su pueblo. Y pasa que hemos visto casos muy conocidos que incluso los representantes de los diferentes distritos no viven en su distrito, viven en otro lugar y se acercan cada 3 años, y el tema de las prebendas, el tema de la compra de votos es lo que, digamos, lo que está a la luz del día. Entonces creo que sería un buen
un buen ejercicio, una muy buena herramienta que le daría ese respiro a la población y sobre todo daría ese incentivo para que más personas participen en las elecciones. Bien, vamos con el otro punto que tocaste, un tema importante es comité cívico, pero eso viene en el siguiente bloque, y es el Tribunal Supremo Electoral como tal. El TSE en tiempo electoral siempre va a ser señalado, y más cuando vienen las votaciones, porque, digamos, tiene un camote bien grueso el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, desde ya, el Tribunal Supremo Electoral se ha visto señalado de algunas cuestiones, entre ellas precisamente los procesos de cancelación de los partidos y la celeridad con la que se dan en algunos casos las advertencias a algunos políticos y la nula advertencia que se da en el caso de otros partidos. La opinión generalizada de la población es que pareciera que tenemos favoritismos o tenemos algún tipo de chanfle, como bien se dice en Guatemala, hacia dónde se puede señalar algunas cuestiones y hasta dónde no. ¿Cuál es la imagen o la percepción actual del TSE, Alejandro? La imagen del Tribunal Supremo Electoral es precisamente que el Supremo no tiene nada, y eso está en la ley, ¿verdad? Al final de cuentas, todo puede ir a un amparo en la Corte de Constitucionalidad, y cualquiera de todas estas sanciones que están poniendo, advertencias, etcétera, pueden ser peleadas hasta ese nivel, y eso pues genera una incertidumbre y genera una cuestión en la que los magistrados pues no son la más alta autoridad en temas electorales. Sin embargo, dentro de toda esa figura y visión que hay del Tribunal Supremo Electoral, hay cuestiones procesales, como este tema de cancelación de partidos políticos, aplicación de multas, en los cuales no hay certeza de cómo se llevan a cabo, ni certeza de los criterios que usan para interpretar la ley, cómo en unos casos se interpreta de una forma y cómo en otros se interpreta de otra. Y eso genera dudas, como las que estabas mencionando hace un momento. Y el llamado realmente es al Tribunal Supremo Electoral para que de alguna forma, independientemente de lo que pase con la ley electoral, pueda generar algún manual o algún documento de criterios interpretativos para los temas claves como campaña y propaganda electoral, temas de financiamiento electoral y otros que generan más dudas que la mayoría, y que puedan presentarlos para que quienes participen sepan a qué se atienen. Claro, tengan esa certeza. Por ejemplo, tocaste un tema importante y lo quiero compartir con Daniel, el tema del Tribunal Supremo Electoral y esos criterios de qué es campaña anticipada como tal. El uso de las redes sociales, que no está tipificado como tal en la ley electoral, pero dice que si puede en medios de comunicación hacer su imagen o algo, pues ya no podría ser candidato o puede tener sanciones. ¿Cómo está ese tema? Yo sí soy de la idea, y les hablo con sinceridad a ambos, yo sí soy de la idea de que el político debe vivir de la política, ¿no? Debe de estar en el juego de la ciudadanía y presentar su postura y presentar sus puntos de vista. Pero con la actual ley, el político se hace chiquito, ¿no? Se esconde y no quiere ni siquiera salir en una portada de Facebook con la corbata de un color, porque ya lo puede sancionar el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿cómo pretenden entonces que se conozcan a los nuevos candidatos y que se conozcan nuevas posturas políticas si el mismo tribunal impide que se den a conocer? Pues es un poco, igual, tenerlos todo el año, los 4 años en campaña, pues también sería complicado. Pero Daniel, danos un poco de luz en este tema tan importante. Yo creo que vamos a retomar lo principal, el tema del Tribunal Supremo Electoral. En el país lo que tenemos es esa a veces mala práctica de dejar todo a última hora. El papel del Tribunal Supremo Electoral durante los 3 años previo a la campaña o al proceso electoral debe ser un tema de formación, de capacitación, de incentivar a las personas a involucrarse para conocer, para ejercer sus derechos ciudadanos. Y es algo que no pasa, más allá de las redes sociales, de unas supuestas jornadas por ahí, pero muy escuetas. Cuando se acerca ya y estamos en año preelectoral, pues ahí ya empiezan a haber jornadas de afiliación, pero debería ser un trabajo permanente. ¿Para qué? Para informar a la población. Ahora, con respecto a esas trabas que parece que van a haber aquellas personas cuyo interés es participar en el próximo proceso electoral, pues se quedan un poco inmiscuidas de poder manifestar su expresión. Hay mucha ambigüedad, es un tema de criterio de interpretación, no hay claridad sobre qué sí es, qué no es, pese a que está en la ley electoral y de partidos políticos. Cualquiera puede decir qué está haciendo. Por ejemplo, las autoridades que ya ejercen un cargo hacen campaña, usan recursos públicos, promocionan su imagen, sí están en campaña anticipada, no están,
no es proselitismo porque no tienen la cobertura de un partido político. Entonces deja mucho criterio, digamos, subjetivo el cómo se sanciona, el cómo se vela. Tampoco como ciudadanos sabemos si ponemos una denuncia realmente si se va a resolver. Estas denuncias, pese a que son anónimas, no sabemos el resultado de estas denuncias. Entonces eso desmotiva a la gente a denunciar este tipo de situaciones. Sí, yo he visto algunos que están en el cargo precisamente y lo usan como plataforma y andan haciendo ferias, regalando bolsas. No vamos a decir lo que sigue después de esas bolsas. Vamos a hacer bolsas de víveres. O andan haciendo rifas y regalando vehículos y no sé. Hacen un montón de cosas y pretenden que la gente no se dé cuenta. Bien, vamos al primer corte de la noche y continuamos en su programa En Contraste hablando sobre este panorama electoral y las reglas del juego para enfrentar el 2023. Continuamos. Continuamos en su programa En Contraste, analizando el tema del panorama electoral y cómo está actualmente el Tribunal Supremo Electoral, cómo están actualmente también esas instituciones partidarias. ¿Tenemos instituciones políticas o tenemos vehículos electorales? Que esa es la gran pregunta. Y precisamente hablando de esos vehículos electorales tenemos a los comités cívicos. Y la primera pregunta en el acierto o desacierto es: ¿estos comités cívicos están en pensar o decir que están en desventaja en estos procesos electorales? ¿Es un acierto o un desacierto? Inicio con Alejandro. Es un acierto porque definitivamente los comités tienen varias desventajas. Uno es el que mencionaba Daniel del tema del presupuesto, pero otro es que tienen que formarse cada 4 años al llegar el momento de la convocatoria de elecciones y no pueden permanecer en el tiempo como asociaciones civiles o como asociaciones civiles de tipo político para volverse a activar en elecciones posteriores. Se deshacen al terminar las elecciones y tienen que volver a formarse, entonces tienen menos tiempo para realizar sus procesos, eventualmente podrían tener menos tiempo para hacer campaña, además del tema de presupuesto. Entonces eso genera una gran desventaja, y la proporción de personas que tienen que firmar para inscribirlos también es bastante diferente a la proporción que tienen que tener los partidos políticos en un municipio para poder hacerlo. Y precisamente los comités cívicos en los municipios, yo he visto algunos casos donde el comité cívico de veras representa a la comunidad, nace de la indignación, nace precisamente del cambio, nace precisamente de querer mejorar la situación de las comunidades. Sin embargo, se topan con muchos obstáculos que nuevamente la comadreja cuidando los huevos, los partidos políticos pues no quieren que entre alguien, sobre todo en los municipios pequeños, que no quieren que entre alguien en la jugada. Pensar que los comités están en desventaja, Daniel, ¿acierto o desacierto? Acierto, totalmente. Yo creo que los comités cívicos surgen de esa organización comunitaria. Hay muchos y muy buenos ejemplos de organización comunitaria donde han surgido comités cívicos que han postulado candidatos a corporaciones municipales y han ganado con una amplia ventaja frente a instituciones políticas tradicionales y que ya llevan mucho. Los comités cívicos se presentan como una alternativa ante la falta de representación o de paridad en cuanto a ideología partidaria para las personas que desean postularse. Están en desventaja por las ya mencionadas el compañero, el tema de financiamiento, que ahora con esta propuesta que digo que podría pasar si hay voluntad política, el tema de la temporalidad, que no es como los partidos políticos atemporales, salvo que lo llegue a cancelar el tribunal, estos terminan el proceso electoral y desaparecen, no hay continuidad. Y pasamos por el tema de la formación, cómo los partidos políticos forman a la gente. Yo creo que un comité cívico permite agrupar esos intereses colectivos, lo que a veces no logra hacer el partido político a nivel nacional. Bien, vamos con el siguiente acierto o desacierto, y son las elecciones que están en el tintero. Haberlas dejado tanto tiempo, haberlas dejado en el olvido. La elección de magistrados que llevamos atrasado mucho tiempo, y ustedes saben que eso nos va a reventar en cualquier momento y va a ser de magnitudes catastróficas cuando empiecen a surgir algunos temas importantes por esa elección atrasada. El tema de la elección del PDH,
vamos a ver el tema también de elección de Contraloría General de Cuentas. Y el tema de Contraloría General de Cuentas es tan importante para el tema electoral porque de ahí salen los finiquitos, ¿no? Es como una suerte de árbitro al final. Sí. ¿Cómo ven este panorama electoral de estas instituciones que están en el aire todavía? Y es un desacierto porque no se les da, o yo lo tomo como un desacierto porque no se les ha dado la importancia del caso, especialmente a las magistraturas de sala y la Corte Suprema de Justicia, porque siendo una cuestión constitucional se han quedado ahí en el tiempo y ya tenemos ahí ese precedente entonces, ya en segunda ocasión, de un alargamiento de un periodo constitucional, de un plazo constitucional. Y si se da para magistrados, el día de mañana podría darse para alcaldes, para presidente y vicepresidente, para diputados, y eso sería fatal. Ahí la alternabilidad republicana que está establecida en nuestra Constitución sufre. Y el caso de las otras elecciones, pues de alguna forma todavía están en proceso, la de PDH y la de Contraloría, y de momento pues esperar. Pero sí tienen que darse la visibilidad a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque son importantes y pueden tener un peso en lo que suceda en los próximos meses y en el proceso electoral. Importantísimo el tema de las elecciones pendientes. Creo que el tema de la Contraloría General de Cuentas es tener el sartén por el mango del proceso electoral 2023, aunque algunos diputados asumieron, sí, en el famoso finiquito en la última elección. Correcto. Es que Guatemala, ustedes es el país de los imposibles. Es tan cambiante el país de los imposibles. Lo que me dé la gana. Sí. Claro. ¿Cómo ves esas elecciones pendientes, Daniel? Bueno, yo retomando el tema del país de los imposibles, ya los diputados pues ya tuvieron una jalada de oreja, incluso de otro lado, porque no dan cumplimiento a lo que la Constitución establece. Yo creería que me parece importante tomar otro enfoque que sale de la esfera política. Cuando los órganos de representación ciudadana no cumplen con su función, lo que perjudican es el Estado de Derecho de Guatemala. Y ya eso implica en una esfera económica. Entonces, cuando no hay certeza jurídica de los procesos, de los procedimientos, del cumplimiento que manda la Constitución, eso genera cierta incertidumbre para las inversiones y para el desarrollo del país. Y al final todo esto nos afecta a nosotros en el sistema de justicia, en el sistema político, en el sistema económico y por supuesto que impacta negativamente en el sistema social. Todos nosotros somos víctimas de esa irresponsabilidad de los políticos. Es por eso la mala calificación que se le hace al Congreso de la República, porque ahí ves que hay diputados que pasan durante 3 años haciendo y deshaciendo, y en el último año se cambian de camisa, se ponen una corbata, se ponen una palomita blanca, empiezan a rezar y dicen, ahorita sí vamos a hacer las cosas que nos corresponden. ¿Para qué? Para ganar adeptos, para hacer lo que tuvieron que hacer durante 3 años y nunca hacen. Esperamos que esta nueva gente que entre, si se aprueban las reformas, pues esta vez sí cumple. Ahí tocaste algo que me dio cabal en el puro sentimiento. Así es cómo se aprovechan precisamente los candidatos y los precandidatos de estas tragedias actuales del clima y las tragedias humanas, los desbordes de ríos, inundaciones. Y ahí andan los políticos cargando sus bolsitas y andan ahí tomándose fotos entre los charcos. Y uno dice, no, mucha hambre, en serio, no hagan ese tipo de cosas. Ya los vimos que están aprovechándose de la tragedia de los hermanos guatemaltecos. No lo hagan. Y si usted lo ha hecho, pues que le dé pena, señor candidato. Tenemos 1 minuto para cada uno para las conclusiones, pero yo quisiera abordar ese minuto también hablando de los empadronados. 2 millones de jóvenes que no se han empadronado. Pareciera que a los jóvenes de 18 a 25 años les vale madres el tema de la política. ¿Y cómo los incentivamos además, licenciado Alejandro? Bueno, realmente hay una cuestión de proceso. Antes, cuando uno se iba a empadronar, cuando uno iba a sacar su cédula, todavía existía esa cédula, había una sede en las municipalidades del Tribunal Supremo Electoral y hasta de la SAT, y uno ya salía con el sello del Registro de Ciudadanos y con el sello del NIT. Entonces era muy fácil y uno iba y a las siguientes elecciones ya podía votar. Sin embargo, eso cambió con el DPI. En las agencias del RENAP no hubo esa coordinación, a pesar de que en el directorio del RENAP está el Tribunal Supremo Electoral, no hubo esa coordinación. Entonces entregaban el DPI, pero el que quería se iba a empadronar o no. ¿Cómo se puede incentivar? Bueno, cambiando el proceso número 1, y se puede hacer durante la renovación del DPI, y 2, pues es a puro dar a conocer la importancia de la participación ciudadana. Y ahí nosotros, los ciudadanos que tenemos un poco más de conciencia, que estamos participando, que estamos oyendo estos programas, tenemos que poner nuestro grano de arena y invitar a que participen. Bien, conclusiones
pero abordadas desde el punto de vista de esta motivación y esta falta de jóvenes. Los veo, pues no estamos tan entrados en años, somos bastante jóvenes. Creo que también el mensaje puede calar. Más canoso sí está Alejandro, pero es un tema genético, puede ser que hasta más joven que soy yo sea. De Alejandro con Daniel creo que somos casi de la misma edad, todavía usamos DPI, ya no usamos cédula. Eso. Bueno, yo creo que hay un tema de, por ejemplo, en las reformas que se presentaron de la ley electoral, hay un punto importante que dice que es una propuesta de empadronamiento automático. Cuando una persona adquiere la ciudadanía, pues automáticamente está empadronado, que era lo que ya mencionaba. Y también ver el grueso de la población. Guatemala está pasando, hay una transición en el bono demográfico, que es la oportunidad que tiene de tener una población mayoritariamente joven, pero que está desmotivada a participar. Y me voy a centrar en que parte de eso tienen la culpa los partidos políticos, porque al final es el vehículo donde tenemos que participar ciudadanos que votamos o quienes se quieren postular. En otros países, las instituciones políticas tienen verdaderos institutos de formación política, de participación ciudadana. Yo creo que pese a las condiciones actuales de las elecciones, somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos que salir a votar. El poder y la soberanía radica en nosotros, pero para delegarla tenemos que informarnos y tenemos que elegir a las personas más capacitadas. El país está en juego, no es cosa sencilla. Bien, pues así lo tienen ustedes. Ese es el panorama electoral para el año 2023 y no lo dije yo, lo dijeron los expertos, como bien dice. Bueno, le agradezco a usted esta sintonía de 30 minutos, le agradezco al licenciado Daniel y al licenciado Alejandro por habernos acompañado. Gracias por estar pendiente. Ya sabe que todos los jueves ponemos el punto focal sobre la mesa para que usted ahí en su casa saque su propia conclusión y sobre todo cree su propia opinión. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche para otro tema en Contraste.